Ok. Es un evento que hacemos todos los años para seguir apoyando 20 alumnos anualmente. So this is a special event that we are organizing, one in recognition of the yearly celebration of Indigenous languages. This is something that is particularly important as we present Gabriel Pacheco's novel, Tepari, which is written in Wixárika. This is also part of our annual fundraising drive for our scholarship fund. The Wixárika Research Center is a nonprofit foundation founded by Juan and Yvonne Negrin in 2001. And since 2018, we've been supporting 20 students annually for scholarship. And since 2018, we have supported 78 students thanks to people's donations, yearly, monthly, one-time donations. And also, we are very thankful for the International Friendship Club that has been a partner in this scholarship fund for us. Bueno, antes de comenzar, también quiero invitarlos a visitar nuestra página www.wirrárica.org. Ahí pueden ver perfiles de nuestros estudiantes, así como también videos. Vamos a subir este video posteriormente. Y también si gustan hacer una donación, ahí es donde pueden lograrlo. You can visit our website, www.wisharika.org, to learn more about our scholarship program, see our student profiles, and also make a donation. Ok, pues ahora me toca el honor de presentar a nuestro invitado especial, Urutemay, Flecha Joven, Gabriel Pacheco, originario de Xatzitzarie, Nayarit, México, también conocido como Guadalupe Ocotán. Es poeta, narrador, traductor, académico e investigador, promotor de la lengua y cultura wixárika. Estudió letras hispánicas y maestría en lingüística aplicada en la Universidad de Guadalajara. Es miembro fundador de Escritores en Lenguas Indígenas, ELIAC, investigador en el Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas y profesor de letras prehispánicas en el Departamento de Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Es autor de varios libros, entre ellos Tatey Yurianaca y otros cuentos huicholes, publicado en 1994, o sea, ya 30 años desde ese gran logro. Los dones de Wiejú, 2007. Yuimacuaya, Ceremonia de los Primeros Frutos Tiernos, publicado en el 2018. Y la novela Tepari, publicada en el 2024. Es coautor de libros de cuentos en Wixárika para la Secretaría de Educación Pública, así como la gramática didáctica del huichol. Además, tiene cuentos publicados en varias revistas y es ganador del premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas. Bueno, ha también obtenido otros premios, la presea al mérito académico Enrique Díaz de la UN de la Universidad de Guadalajara y el reconocimiento a la gestión institucional por la Rectoría General también de la Universidad de Guadalajara y presidente del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA. So, very, very wonderful guest that we have today. I'm going to do a quick translation. Urutemay, Flecha Joven, or Young Arrow, Gabriel Pacheco, is originally from the community of Xatzitzarie, Nayarit, also known as Guadalupe Ocotan. He is a poet, narrator, translator, academic, and researcher. He's a promoter of indigenous languages and Wixárika culture. He studied Hispanic literature and a master in applied linguistics at the University of Guadalajara. And he is a founding member of Writers in Indigenous Languages. He is currently a researcher at the Department of Indigenous Languages and Studies and a professor in pre-Hispanic literature in the Department of Hispanic Literature at the University of Guadalajara. He's the author of various books, his first published in 1994 and his latest, Tepari, published in 2024. He's also the co-author of various Wixárika stories and has received many awards for his writing and for his leadership. También quisiera añadir que Gabriel Pacheco es realmente pues de las primeras generaciones, ¿no? Hablando de aquí, de la importancia de que los jóvenes Wixárika tengan acceso a la educación superior. Creo que el maestro Pacheco realmente es un gran ejemplo y pues abrió el camino, se puede decir, en un momento en donde habían muy pocos.
alumnos de pueblos originarios. Ahora estamos viendo pues, que la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿verdad? Han logrado incrementar sus números, ¿no? Y la presencia, ¿no? De los jóvenes. Entonces, pues muchas gracias al maestro Pacheco por ser uno de los que abrió este camino. I want to recognize that because we're here supporting this scholarship fund and we understand how important it is for Indigenous youth to have access to higher education. Gabriel Pacheco really opened the doors for the current generations of Wijarika students. He was studying at a time that there were very few Indigenous students in higher education. And today at his University of Guadalajara, we really see, numbers that really show a different story. And so I just wanted to thank Maestro Pacheco for being one of those people to open those doors. Bueno, bienvenido, gracias. So we're going to get started with this talk that's really going to revolve around the book. Vamos a hablar sobre este libro Tepari. Ojalá que se inspiren a conseguirlo, adquirirlo, leerlo. Es una novela extraordinaria. This is a wonderful book. I hope that people can get it. Necesitamos traducirlo al inglés, parece, porque de verdad es una joya. And I wanted to just really say that it's a reading this book has been a type of voyage through profound and deep traditions, Wijarika traditions, as well as a window into Wijarika history and the history of the Wijarika Sierra through the figure, the protagonist, Kilay. Entonces, quería decir que es un viaje, esta novela es un viaje cultural hacia las tradiciones profundas del pueblo wixárika, a la vez de ser un recorrido histórico de la sierra a través de la figura de este protagonista, Kilay. Y que quisiera comenzar preguntándole cómo fue que decidió escribir esta gran novela, Tepari. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? So the first question is, what motivated him to write such a great novel? Pampari utsi United Renecheta enie United muireme ku boiritsi kare nanu pika ne uru temai Gabriel Pacheco ne paine. Les mando un saludo muy cordial a todos los que me están escuchando. Les he hablado en mi lengua birrárica de parte de su amigo birrárica Uru Temay, mejor conocido como Gabriel Pacheco. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Diana, quien me hizo el gran honor de aceptar a presentar esta obra que escribí hace ya un rato atrás, que ya platicaré enseguida, pero que agradezco mucho su gentileza por haber aceptado y haberme propuesto de que fuera por esta vía la presentación de este libro y sobre todo en este marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Pero también hay eh, otra razón más por la que se suscribe esta obra en este momento. Creo que también está la celebración del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, en el marco de estos dos eventos muy importantes a nivel internacional, me agrada mucho que se presente mi obra para la gente que realmente esté interesada en conocer parte de este pueblo tan maravilloso que es el pueblo wixárika. Un pueblo wixárika que ya seguramente conocen, si no lo conocían, lo conocerán a través de la novela, como a varias personas les ha ocurrido ya, los que me han expresado su sentir al tiempo que leyeron la novela. Ellos dicen que desearían conocer este lugar de donde se describe estos pasajes, estos lugares, estos personajes, que dónde es, me preguntan. Efectivamente, el lugar existe, los personajes probablemente ya no, pero están los grandes recuerdos, está la memoria, está el pueblo, está la gente. Pues hay muchas cosas que platicar de la novela. Yo
quiero iniciar con esto diciéndoles que pues la obra se escribe de hace varios años, es un proyecto que tenía en mente, pero que no se concretaba por muchas razones. Y en su lugar aparecían otras narraciones, otros trabajos literarios escritos por mí mismo y se fueron publicando más antes que la novela. Hablo, por ejemplo, de lo que fue lo de Tatey Urianaka y otros cuentos huicholes. Allí pude, pude experimentar, se puede decir, ese trabajo que yo ya había podido conseguir como egresado de la universidad, como egresado de letras, que yo ya había adquirido cierta habilidad para poder encontrar algunas técnicas de cómo narrar, pero también lo tenía que conseguir en mi lengua, es decir, tener que encontrar las estructuras que se tienen en lengua birrárica, sobre todo sin transformar tanto en Mm. los relatos orales que tenemos nosotros en las comunidades. Tenía que, tenía que adaptarme más bien a estos modelos tradicionales que tenemos nosotros y creo que más o menos es el sentir que yo empecé a manejar mucho en esta novela. Y no sé si hasta aquí se pueda traducir, Ivonne, para no, bueno, Excelente. I'll do my best. Entonces, he started with a salute in Wijarika, thanking the public and introducing himself in Wijarika. Um, he also thanked me for the invitation and having the opportunity to talk about his novel in this moment of celebration and recognition of not only Indigenous languages, but also Indigenous design and culture. So you can really, this is a book that he says is about this marvelous place and the marvelous Wixárika people and culture. And in a way, you can get to know this culture through the novel. And he's had a lot of people approach him that didn't know about Wixárika culture, that really desire to now see the place and the people that he narrates in his book. The place that he talks about exists. The characters maybe don't exist anymore, but the memories and the people and the culture all exist and are all present. And it took him many years to conceive of being able to write this novel. In the process, he spent many years working on his literary strategies, experimenting with short stories, as he did with the book on Tate Yurienaka. And he was a recent graduate of university and was really trying to discover not only narrative techniques, but finding ways um, to express those techniques in the Wijarika language, keeping the authenticity maybe of the orality and adapting traditional models into the written word. Gracias. sí, y hay que tener presente de que la cultura birrárica es todavía de tradición oral, todavía no concilia con la escritura. La Ujú. escritura es algo nuevo que está llegando apenas es una cosa que estamos nosotros tratando de llevar a la comunidad birrárica. Esto nos ayuda a nosotros, una vez que lo adopten como suyo la escritura, nos ayuda a nosotros a que a través de la escritura se pueda preservar la, la lengua, la Ujú. lengua birrárica. Creemos que puede ser una herramienta muy indispensable para detener este deterioro que están teniendo en los pueblos indígenas. El pueblo birrárica está perdiendo muchas cosas ya, está transformándose por los cambios que hay, como está ocurriendo en todas las lenguas. Ujú. Entonces, yo me he dado la tarea, sobre todo, de dejar como un testimonio de que a través de la escritura se pueden reflejar todas las historias que se tienen en los pueblos. El pueblo birrárica ha sido desde siempre, pues muy rico en la cuestión de la tradición oral. Hay muchas narraciones, muchos cantos, Ujú. muchas historias, eh, las divinidades cantadas por los sacerdotes,
Maracame, de las comunidades, que todavía esos son los que son la fuente más importante que tenemos nosotros para inspirarnos a escribir. Pero eso lo sabemos también, por otro lado, que tarde o temprano se puede perder Ujú. si nosotros no alcanzamos a escribirlas. Entonces es una invitación que hacemos nosotros a los jóvenes que escriban en su lengua para que puedan representar en la escritura su lengua, ¿verdad? Maravilloso. So, very importantly, Gabriel Pacheco explains that we need to understand that Wixárika uh, culture is an oral tradition. It's rooted in an oral tradition. And so the written word is a new phenomenon, and it has taken time to find ways to adapt this oral tradition to a written tradition. But he understands that once we adopt writing as our own, right, once the Wixárika can appropriate the written word and make it something that's more authentic, it can really be an important tool for preserving not only Wixárika language, but also Wixárika culture. And so much is changing for the Wijaritari as they are changing for so many other communities that it is very important to find a way to have the testimony, right? And to keep the oral tradition also in a written format. These are chants, these are stories, especially about divinities, our ancestors, that the maracate, right, who are the chanters, the elders, some people call them shamans, who are really the repositories of this oral tradition, and they're the source of inspiration. So sooner or later, in order to prevent this from being lost, it's important to also have this written component. Pampariuzzi. Y pues, a ver, perdón, quería decir algo No, más. adelante. Entonces, para este proyecto de Tepari, ¿escribió primero en Wixárika y luego se tradujo al castellano? ¿O cómo fue que elaboró, ¿no? Esta versión bilingüe? ¿En qué consistió, pues, ese proceso de traducción? Porque, pues, es no nada más a nivel literal, pero también epistémico, ¿no? Hay algunas palabras que simplemente no se traducen, ¿verdad? Y se mantienen como tal. So the next question is, it is a bilingual version, and so I was wondering if he wrote first in Wixárika and then had it translated it into Spanish, and what was the process of translation like, both the literary as well as the epistemic translation, because there's some words that simply aren't translated into Spanish. Gracias. Mire, precisamente para poner a prueba una de las grandes exigencias que se empezaron a tener cuando yo llego al sistema educativo, porque yo inicialmente soy profesor de educación primaria, bilingüe. Entonces ahí es donde conocí a tu papá Juan Negrín por allá en los 85, ya tengo rato que pasó eso. Y en ese tiempo yo escuchaba a los grandes señores que tenían la gran preocupación de que la enseñanza fuera en su lengua, porque llegaban los libros escritos en español y Mm, todo era en español. Aunque eran maestros birraritari, sí. enseñaban en español. Eso lo notaban los señores ancianos y preguntaban por qué no escribir en lengua materna, pero también que los libros tuvieran contenido suyo, es decir, propio de la cultura birrárica. Ujú, Eh, esas expresiones, en cierto modo, me llegó a mí en lo particular, como si me lo estuvieran exigiendo. En realidad era la exigencia al sistema educativo, ujú, pero yo lo asumí como un compromiso. Por eso, cuando yo estoy en San Andrés Coamiata, que es donde inicié como profesor, no se conoce nada de escritura, nada. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Pues buscar cómo escribir birrárica. ujú. Por eso es que migré yo a la ciudad de Guadalajara para ver si podía conocer a través de los estudios de licenciatura, pues pues algo más formal, una escritura
que pudiera resolver esta necesidad que reclamaban los señores. Y afortunadamente en la Universidad de Guadalajara, pues pude acercarme con lingüistas que pudieron ellos trabajar la gramática y poder yo desarrollar la gramática también y desde ahí poder entonces a escribir, que esto me sirvió como una herramienta importante para poder trabajar varios textos. Entonces mi trabajo empezó a hacerse en lengua desde entonces. Todo lo que escribo es primeramente mi rárica. Mm, Tengo muchas cosas escritas, obviamente no publicadas, pero las pocas oportunidades que he tenido para publicar libros, pues son las que se conocen estos libros, porque he tenido la oportunidad de que alguna institución ujú, me ha dicho, bueno, ¿tienes algo para publicar? Pues sí, no todas tenemos la suerte de que nos publiquen, casi nadie quiere publicar obras indígenas. ujú, Entonces, eso es una realidad que tenemos acá en México. ujú, Entonces, yo lo que decía en un principio es que si había de qué publicar, había que hacerlo bilingüe, ujú. en dos lenguas. Y por eso todas las publicaciones son bilingües, birrárica, español. Muchas gracias. So, thank you so much. So, really, Gabriel Pacheco began to talk about how to test. There was this big demand that was being placed on education from the communities themselves, because in the 1980s, he began as an elementary school teacher, and that's when, in 1985, he happened to meet my father and our founder, Juan Negrin. And at that time, the elders of the community were really worried about how instruction was done 100% in Spanish. Even if the teachers were Wixárika, everything was taught in Spanish, and the content itself was also not relevant culturally. And so the demand was placed on the educational institutions to have both Wixárika instruction and culturally relevant content. And even though the demand was being placed on the institutions of education, Professor Pacheco took it upon himself as a personal task. And it was there that he really began to look at ways of finding how he could write in Wixárika because there really wasn't anything formatted before. So he had to find a way of creating kind of the written format. And he went to Guadalajara to work on applied linguistics and to get closer to people who were working on Wixárika, applied linguistics, developing grammar. So he spent a lot of time doing that type of work, and that really was where he began to test his writing in Wixárika. He always has written first in Wixárika, but because there's a lack of interest in publishing only in indigenous languages, all of his books that he has published have been bilingual. Y creo que ahí hay algo interesante, ¿no? Que aunque hemos visto avances y ahora hay como más quizás interés en la publicación de libros en lenguas originarias, ¿no? Y con la exposición de grandes maestros, pues fue la primera vez que se había hecho, pues también poner, este, pues la información en las paredes en Wixárika, como que apenas estamos viendo una fase nueva, ¿no? Después de 40 años de labores, ¿no? De su parte. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora exista un poquito más interés e impulso hacia las lenguas originarias? So I was just, the question is, it's taken a long time for indigenous languages to be recognized, to be treated as relevant. A few years ago, we did an exhibit where we were able to have the exhibit in Wixárika language, but that was kind of a big deal after so many years, and he's been a part of this for 40 years. And so if he had anything to say about what has changed in the current moment. Sí, yo atribuyo que es la misma presión de los propios hablantes Mhm. que están haciendo un poco sensibles a las instituciones, que ya empiezan a aceptar muy lentamente, aunque no de manera muy decisiva todavía, pero bueno, de una manera tibia se puede decir que están aceptando ya la presencia de alguna manera, algunos rasgos
de los pueblos originarios. Eh, bueno, es un avance, es un paso, digo, porque si también estuvieran quietos o no haciendo oídos sordos, pues no seguiríamos en las mismas o empeoraría muchísimo la situación de los pueblos. Y qué bueno, porque también estos eventos del Día Internacional de la Lengua Materna ayuda a esta reflexión de las instituciones, a que acepten la, pues, eh, eh, pues la inclusión de estas otras lenguas minoritarias, Ujú, porque por ser lenguas minoritarias justamente es por la que no se tiene importancia. Entonces aquí habría que visibilizar esta parte que es muy importante y que si ya se están ganando terreno en los espacios públicos, pintando, poniendo letras en lengua o aceptando algunas publicaciones en lengua materna, ujú, libros, revistas o enseñanzas así, o interesados ya de algunas personas particulares que quieren aprender birrárica, eso ya es ganancia, ya es muestra de que algo está ocurriendo positivo. ujú. Vampires. So, you know, this change, he says, in there being more indigenous languages present in publications and in public spaces is really something that's come from the pressure from the speakers of the languages themselves. It's not been the government that has just volunteered to do it. And he says even then it's been very slow and very lukewarm in terms of the reception, but that it has allowed some aspects of indigenous and indigenous languages to begin to get highlighted, and for there to be some level of advancement towards this end, because these are always treated as minority languages and kind of in a marginal circumstance. And events like this really allow for there to be more reflection, more centrality given to indigenous literary cultures, and a need to visibilize, not just in the public spaces, but also in teaching and having more people decide that they also want to learn languages from different indigenous communities. Bueno, pues para nomás dar un par de ejemplos del libro y luego abrirlo porque sé que van a haber preguntas del público, quisiera considerar un par de momentos de la novela que se me hicieron tan bonitos. Y la primera tiene que ver con la cultura misma, ¿no? En la página 32 escribe usted, existen formas de hablar para llegar a entenderse con los ancestros. Y a lo largo de la novela hay momentos en el que uno entiende que el lenguaje de los maracate es otro nivel. Y ese es el que se alcanza para poder tener esa comunicación divina. Más también usted da a entender que no todos logran eso, ¿no? Que es un proceso que no es dado pues a cualquiera. Em, entonces, ¿en qué consiste este lenguaje y esta comunicación con los ancestros? So, I just wanted to get into some of the aspects of the book. There's so many beautiful passages that I could read, but there's one part where he writes, there are ways of talking that allow us to communicate with the ancestors. I'm not the English translator. And so there is a particular level of Wixárika language that the Maracate, that the elders are able to speak, that not everybody is able to speak. It takes time. And I was wondering if he could say more about this level of language, that language that is about communication with the divine and with the ancestors. Sí, pues ya lo has dicho muy bien, hay un lenguaje común, un lenguaje cotidiano, pero también hay un lenguaje culto, un lenguaje exclusivo que manejan los ancianos para, para sus asuntos religiosos. Este tema de cuando ellos están en su, en el tema religioso, ellos en todo momento están, ahora sí, invocando a las divinidades para adquirir el poder de entender qué es lo que lo que está presente en ese momento. Eh, vamos pensando, por ejemplo, un lugar sagrado, Tayara Amara.
quien va a ese lugar de Tatey Aramara es un punto muy importante para el pueblo birrárica. La persona que va allí tiene que entender perfectamente el espacio donde está parado, pero también al mismo tiempo a quienes se va a dirigir cuando está en ese lugar. Tiene que tener la habilidad y la capacidad para poder comunicarse con las divinidades de ese lugar. Eh, hay quienes logran entender desde que entra pisando en el espacio, porque tienen ese talento y ese don desde muy temprana edad. Puede haber gente muy grande que no tenga ni la capacidad para poderse entender con las divinidades. Ahí está la prueba más importante de quienes sí hay personas que tienen el don de poderse comunicar muy directamente con las divinidades y otros que por más intentos que se hagan no lo logran porque hay algo que no funciona dentro de su interés, de su conciencia. Tal vez algo que todavía no alcanza a pasar, por eso las divinidades no se lo permiten. Esto así ha venido funcionando. Es un mecanismo que el mismo Virrárica ha encontrado para conectarse con ellos, pero también con todo lo que lo rodea, con la naturaleza. Por eso perfectamente armoniza con todos. Puede hablar, puede dirigir su voz con todos estos seres divinos. Puede hablar, tiene la capacidad de entenderse con las aves, tiene la capacidad de entenderse con las piedras que están deificadas son divinidades. Entonces, este poder es el logro máximo que busca un Virrárica para, para conectarse con las divinidades. Por eso es la insistencia en la ida a los lugares sagrados desde muy temprana edad. Por eso los niños desde muy temprano también tienen ese talento y van descubriendo su habilidad. Y los papás a veces descubren muy temprano qué niño es habilidoso para poderse conectar con las divinidades. Y es al que perfilan para luego sentarlo ante el Tatebarí, nuestro abuelo fuego, que va a ser el próximo Maracame el que va a cantar. Hay todo un proceso, pues. No te oyes. Gracias. So there's a common language, that everybody speaks, right? Wijarika, common language, but there's also the exclusive one that the elders are able to speak for religious uses, and that's a language that invokes divinities, and it takes time to acquire the power to really understand. It takes a lot of understanding the presence of the spaces that people are at the moment. It's very spatially connected, that level of language, because it's directed at the particular divinities that are associated with those spaces, and it takes a certain amount of consciousness to be able to invoke that divine presence. So for instance, Tate Jaramara, which is on the Pacific coast, by San Blas, the person who goes there must understand the space where they are and to whom their communication must be directed in order to be able to have that type of conversation. And he says that some people have this gift very young, and some elders may not have the gift. So it's really about your capacity to tap into the consciousness of those divinities. And it is something that the community winds up being aware of very young, because it includes being able to talk not just to the ancestors, but be able to communicate with the birds, with the deified rocks, right? The rocks that are deified ancestors. And this is the maximum achievement that you can have in Wijarika culture, is to be able to acquire that level of language. And that's why there's such an insistence on going to the sacred places, to go to the pilgrimage sites from an early age, because that's where the family members might see that a young person has the gift and can be presented to Tatewari, our grandfather fire, as somebody who may be able to
begin to learn that sacred language, Pamparius. A ver, ¿qué otra pregunta? Es que hay tantas buenas. Bueno, háblenos Sí, un poco. Yo soy geógrafa, entonces me encantó la descripción geográfica, la belleza. O sea, yo podría leer, tengo miles de rayaduras por todas partes del libro porque hay tantos lugares que se describen con una belleza. Hay algunos que yo conozco en persona y digo, sí, 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 así es, y en otras ya lo puedo imaginar. Pero en particular, el lugar más importante de la novela es su hogar, su terruño, Yatzitzaria, Guadalupe Ocotán, que está no solo inmerso en esta descripción tan bella de su paisaje, de su ubicación con referencia a otras comunidades como Tuapurie o Huautla, pero también hablas de la presencia de cristeros y de curas y de la negociación de los protagonistas con lo que están escuchando en la profundidad cultural y con lo que están negociando en los sucesos históricos que han buscado des- pues de alguna forma desmoronar esa profundidad, ¿no? A través del Estado, a través de la violencia o a través de los catequismos que no dejan espacio para pues, lo híbrido. Entonces, si nos puedes hablar un poco más de la importancia de esta geografía, y lo voy a traducir bien rápido, la pregunta al inglés. One of the sí, most amazing, and then I'm going to open it up for other questions. One of the most amazing things about this novel is how beautifully Pacheco describes the landscapes of the Wixárika region, and in particular his home, Yatzitzaria, Guadalupe Ocotan, that figures so centrally in the novel, but also he's always making reference to other areas, other communities like Tuapuria or Huautla. And in this beauty of description of the landscape, there's also this very parallel, difficult story, which is the presence of the Cristeros, who were soldiers that came after the revolution and had various violent incursions in the communities, the presence of priests and of the Catholic Church. And these are really kind of forces that have sought to destabilize the profound culture that is rooted in the geography. So I just wanted him to speak a little bit more about the importance of his home, Jatzitsarie, in this story. sí. Mira, pues los indígenas nunca estamos como salvos de varias cosas que ocurrieron desde la llegada de los españoles. Se han venido dando una serie de cosas a partir de la llegada de, de esta conquista que se tuvo, de esta invasión Ujú, española. Eh, esa tranquilidad, esa paz que se tenía en los pueblos, pues se interrumpe con ellos porque hay otra visión, hay otra manera de, de ver las cosas y esta manera choca totalmente con estos pueblos. Una forma de también reflejar esta imagen que es real, que ocurre también en lo chiquito, en un pueblo como es Ratzitzaria, pues ocurre prácticamente lo mismo, que también a pesar de la lejanía de un lugar muy perdido por allá en la sierra, pues hasta allá ha sido invadido también por por los hechos que han ocurrido aquí en México. Resalto yo sobre todo dos eventos muy recientes que tienen que ver con la Revolución Mexicana, que ocurre por allá en 1910, pero que de ahí, digamos, la memoria de nosotros, de nuestros abuelos, alcanza a retener lo que hubo hasta entonces. Pero también hay narraciones de lo que hubo en la época cristera. También los Virari tienen muy presente lo que ocurrió, qué participación tuvo, qué hicieron en realidad en sus comunidades, quiénes eran o si realmente eran legítimos cristeros o eran nada más
quienes se hacían llamar cristeros y no lo eran, se Ujú, dedicaban a otra cuestión. ujú, Y estas cosas son las que vinieron a dañar mucho a este pueblo de Ratzitzari. Allí entraron con toda fuerza y a descontrolar todo lo que tuviera que ver con cuestiones de su tradición, de su cultura, porque pues aunque no entendían gran cosa, pero en el fondo yo creo que sabían que eso era lo que el pueblo birrárica le dolía también, ¿no? Y ujú. entonces, eh, eso fue lo que llaman. La otra cuestión que preguntas que tiene que ver con la geografía, pues es que ahí uno no puede hablar sin mencionar tantos lugares que están alrededor de un pueblo y nosotros para mirar a los lados, porque vivimos siempre en un lugar despejado, que no estamos encerrados, que estamos siempre en Ujú, los cerros, en los arroyos, en las planicies, siempre hablamos mirando casi al horizonte, en los valles, en los arroyos, y siempre casi también señalamos lugares, lugares donde ocurre o por el rumbo por donde ocurrieron los hechos. Entonces uno empieza también a considerar todos estos lugares como parte de la narración. Por ujú. eso entran dentro de pues de esta historia que se narra aquí en Tepari. Bonfires. So, yeah, indigenous people, Gabriel Pacheco writes, explains, have dealt with all of the series of events that have occurred since the arrival and invasion of the Spanish. And that really kind of interrupted the peace, as it brought and imposed another vision that clashed with those of the indigenous communities. And so this book and focusing on the community of the town of Ratsitsarye really shows this from a perspective of a small remote town that is remote as it might be was still invaded by this historical timeline, and in particular the presence of the cristeros, who maybe they were actual cristeros, maybe they weren't, right, but they were individuals that pushed against Huillárica tradition and culture. And this is a memory that's very much alive, in the grandparents, in the generation of grandparents, who remember what was done, who remember the harm that was done to the town as Wixárika culture and tradition was really attacked. And the second thing about geography is that one can't write without the surroundings being described. For him being in from his town, you are constantly looking at the horizon, you are constantly looking at the valleys and the creeks, and people are always talking in reference to places. And I think, again, as a geographer, that's a very fascinating idea. And Wixárika language is incredibly spatial. The more I learn about it, the more I realize how important space and place is in Wixárika. Que nomás añadí que conforme voy aprendiendo más Wixárika, voy entendiendo que es un lenguaje verdaderamente geográfico espacial, que hasta la gramática, ¿verdad? Las cosas cambian dependiendo de tu orientación y tu posicionamiento geográfico, con respecto al objeto del que estás hablando, right? Even the way you talk changes depending on your spatial relationship to an object. Bueno, no sé si hay algo más. Sé que hay preguntas del público que quería poder incorporar, pero Yo quería nomás cerrar esta idea esto con la que estamos concluyendo, sí. es decir, que esta manera de referirnos a los espacios, a los lugares, es parte de la oralidad. Esa es la que yo sigo retomando como propio de pues, nuestras formas narrativas que tenemos. Lo que le decía al principio, ¿no? De que yo empecé a leer varios libros contemporáneos de escritores locales de aquí de Jalisco, de México, algunos más clásicos, pero también esto me sirvió para poder llevar una propuesta de narrar desde la forma como narramos nosotros nuestras historias, nuestras, pues nuestras narraciones cotidianas, se puede decir.
Entonces yo la pude trasladar a lo escrito y creo que de alguna manera eso es lo que ayuda también a formar parte del cuerpo de un texto completo. Mhm, mhm. See, so you wanted to add that, this way of referring to space is really grounded in Wijarika orality. And as he began to read various literary works, he really started to imagine and think about ways in which he could translate this orality and this spatial thinking into the written format and really help create kind of a written language that reflects the orality of the language itself. Y bueno, la palabra tepari no es una palabra nada más, es un concepto multidimensional que funge varias funciones, ¿no? A la vez colectivas como individuales, o sea, desde el tuki colectivo al patio familiar, ¿no? El jiriki. Y la novela en sí, nomás para como una breve reseña, para mí es un tepari. Eh, es meterse al tiempo y el espacio dinámico, no lineal de la cultura wixárika. Híjole, hace mucho que leí Jorge Luis Borges y el Aleph, pero eso es un poco así, es como meterse a un espacio que rompe con las dinámicas occidentales. Entonces, bueno, maravillosa novela, lo felicito mucho. Todavía la tengo que terminar, pero híjole, la voy a recomendar mucho. And I just wanted to end before we take questions, just saying that the novel is titled Tepari. Tepari isn't just a word, it's a concept that is multidimensional, that has many different functions that are both collective in the space of the ceremonial center and Tuki, as well as personal in the space of the patio familiar, the jiriki, the personal family space. And this novel is a tepari. It really functions in this multidimensional way. And I haven't read Borges in a long time, but it reminded me of El Aleph and this kind of infinite space and time that it plays with. It's not linear. It really kind of reflects Wijarika culture in such a beautiful way. And it's just a marvelous book. I very much recommend it. Okay, pues we have some great questions. Luke, you've been waiting. You say, I would love to see this book translated to English. And do the different dialects of Wijarika mean that the language is written in multiple ways depending on the community, or is it just the pronunciation that is different? Excellent. Entonces, la pregunta de Luke, bueno, primero que le encantaría ver una traducción al inglés, entonces tenemos que hacer ese trabajo. Y la otra es una pregunta sobre el Wixárika. Si hay diferentes, o sea, considerando que hay diferentes dialectos o formatos del Wixárika que se hablan diferentemente dependiendo de la comunidad, él quería saber si se escribe también de forma diferente o si solo es una cuestión de pronunciación. En gramática aprendimos que la escritura debe ser estándar. Ujú, Eh, no importa las variantes dialectales que se tengan en una comunidad. Tenemos variaciones dialectales. Tenemos un habla de Santa Catarina, un ujú, habla de San Andrés, otra más de San Sebastián. Pero no por eso vamos a hacer tres gramáticas para cada caso. Entonces, una sola gramática nos sirve para poder este, reflejar las tres variantes. ujú, Aquí importa mucho la forma en que uno lo pueda leer. Digamos, la escritura que yo elijo es la forma estándar. Esa ujú. la pueden leer tanto de Santa Catarina, de San Andrés, como de San Sebastián sin problemas. Y entienden perfectamente pues el mensaje que hay en el libro. Right. So, in grammar, you learn that you have to standardize language. So, despite any dialectical variations, you have to use a standard format. So, even if there are distinctions between Santa Catarina, San Andres, San Sebastián, you really can't create a different grammar for each one. And so, from the standard, you do allow for there to be those three variations. But for example, he writes in that standard format which is legible to people from all the different dialectical variations. También Luke quiere saber si está trabajando en algún otro proyecto, si tiene otro libro eh, que ya esté traducido al inglés.
Traducido, los que ya he publicado, pues algunos intentos por ahí hay sobre la primera obra, Tatey Urianaka, pero son solamente cuentos extraídos, no todo el libro. Por Ok. cierto, ese primer libro también se tradujo al francés, este, por Denis Lemaitre. Ah, ok. Él me tradujo, por ahí trae el libro en francés. En Puerta, pues hay varias cosas, tengo escritos, no, tendría que trabajar uno para decir, ya lo tengo más en forma que se puede publicar. No tengo nada así, publicable, todo, Ujú. todo está en manuscrito. Es cosa de sentarme a poder, terminar alguno para poderle dar un acabado ya final que requieren todo tipo de trabajo. Yeah. So in terms of the question, if there's any other of his previous works that have been translated into English, and what if he has any upcoming projects, the first is that he has had Tate Yurianaka, which is the first of the books. It has been translated into French by the anthropologist Denis Lemestre. But yeah, the work of translation still needs to be done for English. That he has many writings that he's been working on for a long time, and so he does have upcoming things that he would like to publish. And maybe this is an opportunity to seek somebody who might help create an English translation to this wonderful work. ¿Alguna otra pregunta? Are there any other questions from the public? I just checked Facebook and I think that we're good with the questions there. ¿Alguna otra pregunta del público? Si no, quería, pues ya casi cerramos de todas formas con la hora que teníamos juntos. We're almost done with the hour that we had together. But I want to take this as an opportunity to once again invite people to check out the Wijarika Research Center archive. We have been slowly scanning, digitizing, and uploading an amazing library of Wijarika history. We have newspaper files, archives. We have articles written by both Wijarika and non-Wijarika scholars. And again, we really are committed to continuing the scholarship program so that we can have more young Wijaritari see their dreams of higher education realized. Quería pues recordarle al público que visite nuestra página www.wirrarica.org. Este es un acervo gratuito que hemos ido construyendo lentamente para hacer accesible en formato digital. No solo una gran hemeroteca, pueden encontrar noticias sobre Guadalupe Ocotán y bueno, muchas cosas de los ochentas, de los setentas, de los noventas, así como noticias más recientes sobre los sitios sagrados. También ahí tenemos artículos de académicos, Virraritari y no Virraritari. Tenemos que subir más trabajo del maestro Pacheco, por ejemplo, y pues siempre invitamos a que la gente nos mande archivos que quisieran subir. Creemos que esto va a ser un gran servicio para los jóvenes y las escuelas en la sierra. Y pues como siempre, también invitarlos a seguir apoyando este fondo de becas para que los jóvenes Luis Raritari puedan cumplir con sus sueños de la educación superior. Tenemos muchos estudiantes, creo que aquí está Félix Bonilla de Tate Iquié, quienes han estudiado lingüística aplicada. I believe Félix Bonilla here, one of our scholarship recipients, actually, de la primera generación, Félix, that studied applied linguistics. So, Pam Pariuzzi, I hope we can continue to do this work, unite together. Um, Gracias, Gabriel Pacheco, por ser una figura tan importante. Creo que usted siempre ha sido tan humilde de alguna forma en su presentación personal, pero creo que hay pocos como usted. Este es un referente. Yo creo que si uno ve los trabajos antropológicos de Regina Lira, de Johannes Neurath, de tanta gente, pues ahí está Gabriel Pacheco, como un punto de análisis, ¿no? Yo creo que son personas que no hubieran podido lograr su trabajo, sin usted. Entonces, pues hay que reconocer
También el doctor Van varios, Iturrios, ¿verdad? So I just want to say so many academics are van indebted varios. to Pacheco. A lot of anthropologists have relied on Pacheco, and so we need to celebrate just how important he has been. Bueno, gracias y Van feliz varios, van viernes. varios, van varios. Oh, oh, oh.